Gente de Poder Ambiental, día 5 de la COP, 25 de octubre, 5 y 20 y pico de la tarde. Las COP son eventos en los que pasan muchas cosas al mismo tiempo y eso genera como un desgaste en términos de que usted tiene mucha información todo el tiempo, entonces ha ido agarrándole como el tiro a la vaina. Vamos a empezar en donde dejamos ayer y era con lo de DSI. Entonces estuve haciendo unas averiguaciones para ustedes por recomendación de mi editora. Estoy haciendo como un poco de reportería. Entonces lo primero es que DSI significa Digital Sequence Information, información de secuencia digital. Eso quiere decir, es información que se obtiene al analizar material genético de un organismo vivo. Entonces, cuando usted lo secuencia, usted tiene como unos planos genéticos de ese material y usted con base en eso puede hacer como investigación y diferentes cosas sobre ese organismo. Entonces, ¿dónde está el video? El video es que como la mayor parte de la biodiversidad está en el sur global, los países del sur global están planteando que las empresas farmacéuticas utilizan como insumo la información genética de los organismos vivos que están en los biomas que nosotros conservamos en nuestra biodiversidad. Entonces, por ejemplo, para hacer medicamentos se utilizan, no sé, cortezas de árboles, información genética que está acá. Entonces, esas empresas se lucran de eso. Entonces, si hay empresas que se lucran económicamente de la información genética que se está generando, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Cierto? Debería haber alguna compensación económica alrededor de eso. Eso es lo que están planteando los países del sur global. Entonces, lo que se está moviendo acá con el DSI, cuando ustedes lo escuchen hablar, es la creación de un mecanismo que movilice recursos que van desde las empresas que se lucran de la secuenciación de la biodiversidad para hacer dinero para que esa plata pase a los países del sur global. Ese es como el punto. Entonces, ¿dónde va el chisme? Digamos que en la última historia de ayer yo les estuve contando que iba a ir a una rueda de prensa de periodistas. Entonces me fui para allá, para una organización que se llama GSCC. Entonces ellos sacan unos reportes de medios y con base en eso es que yo doy algunas recomendaciones asociadas a la negociación. Entonces me fui para allá, periodistas de todo el mundo, y hablé con una de las organizadoras y le pregunté que cuál pensaba ella era como de los elementos más críticos de la negociación de esta COP, de toda la COP. Y ella decía que era el DSI, que ahí estaba el asunto más complejo de todos, ¿cierto? Porque ahí había fuerzas como moviéndose. Entonces ahí lo que se plantea en los briefings de prensa que ellos están haciendo es que hay países que tienen dentro de sus economías fuertes empresas farmacéuticas y ellos no estarían necesariamente en contra de la generación de un mecanismo financiero, sino de la forma en la que eso se crea. Entonces me dijeron que hoy iba a haber una rueda de prensa y me vine para esa rueda de prensa. Entonces en esa rueda de prensa había una empresa farmacéutica que se llama GSK y una de las personas de Greenpeace le hizo una pregunta que tenía que ver que por qué si la industria farmacéutica hacía millones de dólares no tenía la voluntad de aportar económicamente al fondo y por qué estaban haciendo aquí lobby alrededor de eso. La persona de GSK tenía claramente un muy buen entrenamiento de medios y dijo: nosotros no estamos aquí haciendo lobby, nosotros estamos siguiendo las negociaciones y vamos a apoyar los resultados que salgan de ahí. Entonces después tuve unas conversaciones bien interesantes alrededor de ese tema y algunas de las personas con las que hablé dijeron que parecía que aquí había lobistas del sector farmacéutico que estaban buscando convencer a países para modificar su posición alrededor del mecanismo financiero asociado al DSI. Entonces, ¿en dónde está la situación acá como videosa? La primera tiene que ver con si los aportes a ese fondo son voluntarios o obligatorios. Las empresas farmacéuticas quieren que el mecanismo sea voluntario, que los aportes de las empresas sean voluntarios, y los países del sur global quieren que el mecanismo sea a través de aportes obligatorios.
eso se va a tener que solucionar de aquí al 31 de octubre y yo les estaré siguiendo de echando el chisme. Entonces en eso va el chisme del DSI. Bien, sobre la negociación les quería contar que el DSI en el términos de boletín de negociación estaba planteando que hay como unas conversaciones alrededor de el eventual fondo que haga el DSI en donde estaría viviendo. Entonces digamos que hay algunas conversaciones alrededor de que ese fondo eventualmente se meta en el GEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Convención Marco de Diversidad Biológica. Y aquí vengo al otro punto en las negociaciones del mecanismo financiero. Entonces, digamos que parece que los países en este momento están enganchados en si se crea o no un nuevo mecanismo financiero que esté dentro del GEF. Ese es un primer elemento ahí como importante, si se crea ese mecanismo o no. Pero, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen acá? Que Brasil y la República Democrática del Congo quieren un fondo nuevo. Sin embargo, y esto lo estoy citando de el Earth Negotiation Bulletin, dicen que el Reino Unido y Canadá quieren que el GEF siga siendo la institución financiera. Colombia, por su lado, está diciendo, mire, este debería ser un punto que no debería ser tan importante para nosotros, deberíamos movernos hacia otros temas para ver cómo traemos más plata para acá. Y acá Colombia menciona el tema del canje de deuda por naturaleza, para que se pueda llegar a meter dentro de las negociaciones. Y el último tema que quiero hablarles a ustedes sobre las negociaciones tiene que ver con lo de los pueblos indígenas y concretamente sobre las comunidades afrodescendientes. Entonces, lo que se está buscando es que como parte de comunidades indígenas y comunidades locales pueda incluirse el término comunidades afrodescendientes para que ellas sean tenidas en cuenta por la Convención de Diversidad Biológica. Y eso ha tenido tanto de largo como de ancho porque eso plantearía hacer unas definiciones adicionales a las que tienen la Convención de Diversidad Biológica y eso es añadir complejidad a la vaina. Y otra cosa que les quería contar es que hoy, como les había contado en el informe de ayer, tuve la posibilidad de entrevistar a una persona de Terrazos. Terrazos es una empresa colombiana que me parece muy importante decir, no tengo ninguna relación contractual con ellos, pero pienso que han hecho un trabajo maravilloso, inicialmente con la creación de los bancos de hábitat, que empiezan en Colombia como una alternativa muy importante para las compensaciones por pérdida de biodiversidad. Pero ya en este momento han hecho una cosa bien interesante que se llaman los TEU. Los TEU significan Terrazos Biodiversity Units. Entonces, los TEU son una solución pionera en Latinoamérica y en el mundo para la conservación de la biodiversidad, donde cada TEU respalda la preservación y restauración de 10 metros cuadrados de ecosistemas amenazados durante 30 años en los bancos de hábitat. Entonces los dejo ahí, voy a dejarles esta que dice la persona de Terrazos, muy interesante, y vean la entrevista. Serna, ¿De? Terrazos, yo soy el líder de inversiones voluntarias de Terrazos. Súper. Mauricio, cuéntenos por favor cuál es la oportunidad de los 200.000 millones de dólares, cuál es el papel de Terrazos en eso y la oportunidad para el sur global. Entonces tenemos un reto gigante que, como tú lo acabaste de decir, es financiar la biodiversidad y lograr conseguir 200.000 millones de dólares anuales de aquí a 2030 para cumplir la meta de financiamiento de la biodiversidad. Entonces Terrazos tiene un rol fundamental en la medida que estructura proyectos de alta integridad, los llamamos bancos de hábitat, y esos proyectos los financiamos a través de los créditos de biodiversidad, que pueden ser tanto para empresas que tienen obligaciones ambientales reguladas por la ANLA y por Colombia, como para empresas, y ahí es donde está, digamos, la clave de esto, para empresas que no están reguladas y que voluntariamente quieren invertir en la conservación de la biodiversidad. Entonces tenemos una oportunidad gigante de estructurar proyectos de alta integridad, con permanencia, con trazabilidad y sobre todo con pago por resultados que permitan desbloquear esos recursos de empresas que nunca se han interesado en invertir en la biodiversidad y, digamos, cogerse ese pedazo de la torta que ahorita no existe y lograrlo apalancar hacia la conservación de la biodiversidad. Super. Y la oportunidad de eso para el sur global, ¿por qué es importante? Es decir, por ejemplo, ¿por qué esto es importante para países africanos o del sudeste asiático? ¿Cómo lo que ustedes hacen resuena con ellos? Digamos que tenemos las más altas tasas de biodiversidad. Brasil, Indonesia, toda la cuenca del Congo tiene altísimos niveles de biodiversidad.
pero esta biodiversidad está desfinanciada con los, digamos, con los presupuestos públicos y con los presupuestos, digamos, de filantropía, no es suficiente. Entonces esto va a desbloquear unos recursos que no existían de cara a que el sector privado se involucre con la conservación de la biodiversidad a través de mecanismos, nuevamente, de alta integridad y que eviten el greenwashing, sino que esto sea basado en resultados y basado en métricas reales de demostrar las ganancias en biodiversidad. Súper, perfecto, gracias. Ya. Eso es todo desde este día quinto de la COP. La COP es un evento, una nota, vamos a ver hasta dónde me va el cosito este, pero miren, este es el Centro de Eventos del Pacífico vestido de COP. Yo estoy muy cansado, pero todavía me faltan como 7 días, de manera que hay que sacarle fuerza a la vaina, pero este es un evento muy importante para Colombia y estoy parchadísimo con esto, de manera que gracias a todos, gracias a mi editora por el ejercicio y recuerden, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político. Nos vemos mañana. Chao.